Y bueno, ustedes ya me conocen, soy psicoanalista, tengo años de práctica clínica, me gusta poder entender las cosas a fondo y a partir de ahí pues poderlas compartir. He sido docente muchos años y pues investigadora. ¿Y qué vamos a estar haciendo en estas sesiones que nos vamos a encontrar? Conociendo el proceso de nuestros adolescentes. ¿Por qué quiero conocer el proceso? Porque en la medida en que lo conozco lo entiendo y si lo entiendo, lo puedo atender, lo puedo resolver. Durante este curso queremos que ustedes tengan información sobre lo que son los ajustes que van a estar viviendo los chicos en su camino a la adultez, que podamos tener un espacio para reflexionar y entre todos ir construyendo como este marco de referencia de saber dónde están parados nuestros chavos en la sociedad que estamos viviendo, cuál es nuestro papel como papás y que con todo esto le bajemos un poquito el volumen a las ansiedades que tenemos dentro y también a lo que estamos demandando de nuestros chicos, con la idea de que podamos vivir y convivir en la mejor armonía posible y sobre todo facilitar los procesos. Los temas que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar hablando de cuál es el impacto de los cambios físicos en la identidad, en las relaciones y en cómo está constituida la respuesta a través de la personalidad. Y después hice una división un tanto artificial para poder ir encuadrando cada uno de los momentos o fases para que podamos ir comprendiendo las características particulares de cada uno de estos momentos. Entonces estaremos hablando de la preadolescencia, que es un momento que va a estar caracterizado por conductas regresivas, se van a infantilizar muchísimo y grandes dosis de ansiedad. Después, en la adolescencia temprana, donde el punto central o la característica principal es que dejaremos de ser los ídolos de nuestros hijos. En ese momento, vamos a dejar de ser sus héroes. Y esto nos pega y nos pega de manera importante. Y esta caída de ídolos requerirá, por otro lado, que se puedan encontrar nuevos ídolos. En la adolescencia propiamente tal, que es como la parte nuclear, vamos a ver dos fases. Una, donde hay una desintegración total. O sea, de pronto dejan de ser lo que eran y son la nada. Y en la segunda fase que empiezan ya a emerger como volviendo a redefinir quiénes son, qué les gustaría, cuáles son sus atributos, ya no en función de lo que los papás nos decían, sino en función de quién yo soy, para dar paso después a la adolescencia tardía, que esto normalmente ya se da por ahí de prepa o ingreso a la carrera, y la postadolescencia, que ya marcaría el ingreso a la adultez, donde se empiezan ya a ensayar roles adultos, pero en el mundo adulto real. Entonces vamos a recorrer por etapas cada una de estas y poder entender qué es lo que está pasando. Y entonces hoy vamos a estar hablando justamente de estos cambios que se empiezan a dar y cuál es el impacto en la vida del chavo, pero desde luego, pues quienes convivimos con ellos, pues también tenemos que hacer una modificación completa de cómo nos relacionamos. Vamos a hablar de los cambios físicos y fisiológicos, que es lo que se denomina pubertad. Hablaremos de qué cambios psíquicos representa la adolescencia, voy a abundar en esto, cuáles son las etapas de la adolescencia y vamos a hablar de si el adolescente pudiera poner en una serie de pensamientos o en una construcción coherente del lenguaje cómo se vive, esto sería más o menos lo que se reflejaría. Hablaremos de cómo deja ir el cuerpo y cómo tiene una repercusión. Entonces voy a empezar hablando de cómo se podría mirar a sí mismo un adolescente, si lo pudiera pensar y apalabrar. Vivo la transformación de mi cuerpo en un cuerpo adulto. ¿Por qué? Pues porque hasta antes de eso, lo que había era un cuerpo de niño en el que hacía de todo. Vivo la transformación de mi cuerpo en un cuerpo adulto, un cuerpo en el que debe de vivir un adulto. Entonces me veo, pero seré un adulto con conductas de adulto, con sentimientos de adulto, con quehaceres de adulto y con responsabilidades de adulto. Mi cuerpo me lo anuncia. Pero
Debo ser adulto, pero reconozco que no sé cómo serlo. Tengo más o menos una idea porque he visto a mis papás y otros adultos a mi alrededor. Tengo modelos en padres, maestros y quienes me han rodeado a lo largo de la vida. Pero qué angustia. ¿Seré capaz? Y por aquí empieza. En lugar de emocionarme que mi cuerpo cambie, me angustia empezar a ver el recorrido que voy a tener que hacer, porque no sé si seré capaz de lograrlo. Entonces, para empezar, desde luego no lo pueden apalabrar, desde luego no lo pueden decir en estos términos, pero si pudieran decir esto es lo que subyace a su momento. Ahora, para poder hablar de cómo se integró la personalidad y cómo se desintegra la personalidad, vamos a hacer un breve recorrido sobre cómo es que se va conformando la personalidad en los primeros años de vida para poder entender qué es lo que se pierde. Y voy a acudir al psicoanálisis, finalmente soy psicoanalista, y a un esquema en el cual podamos irnos dando cuenta de cómo es que funciona esta constitución de mi psiquismo y de mi psiquismo que no sería otra cosa que aquel que conduce mi vida viviendo en un cuerpo físico. Lo abordaremos desde 6 puntos de vista, que serán los ángulos desde los cuales de forma artificial podemos definir algunos de los elementos que constituyen mi personalidad, y hablaremos del punto de vista económico, que es cómo se distribuyen los recursos, de las estructuras, que es el estructural, de los niveles de operación de la conciencia, que es el tópico. Hablaremos de cómo es que se mueve todo lo que yo pienso, todas las emociones, todo lo que me constituye para poder dar entonces lugar a mis respuestas, que sería el punto de vista dinámico. Cómo es que se fue construyendo, así como el desarrollo embrionario de un bebé, cómo va siendo la génesis, hablaremos también del desarrollo psíquico y cómo me relaciono con todo lo que está más allá de mí, que serían las relaciones objetales. Y entonces voy a empezar hablando del estructural, qué estructuras constituyen el psiquismo. Insisto, el psiquismo es aquella parte de mí que me permite interactuar entre el afuera y el adentro y que me permite conducir mis experiencias hacia la vida. Y entonces, desde el punto de vista estructural, todo inicia a partir de un potencial puro que es el ello. Y este potencial puro que somos se va a hacer o se va a actualizar, va a ser parte fundamental para que a partir de todo este potencial que tengo como persona, desde mi origen y desde mi base biológica, pueda yo ir en mi interacción con el medio externo, construyendo los modos como yo puedo ser en el mundo. Y esos modos de cómo yo puedo ser en el mundo están representados por otras estructuras, que sería la denominada estructura yoica o yo. El yo es justamente lo que tiene interacción con el medio externo y va a ir dejando en diferentes niveles de operación mis experiencias para poder acudir a ellas y a partir de ahí, entonces pueda yo interactuar con mi realidad externa e interna. Bienvenida, Carla. De lo que estamos hablando es de cómo nos vamos formando a lo largo de la vida para poder entender por qué en la adolescencia todo se deconstruye, dejamos de ser, pero primero hay que ver qué es lo que estamos dejando de ser. ¿Qué sí fuimos y qué dejamos de ser en la adolescencia? Hay 3 niveles de conciencia o 3 niveles de operación donde yo voy a tener una interacción directa, que es lo que se denomina la parte consciente del yo, y que me permite en el momento actual poder estar teniendo respuestas desde adentro y hasta afuera y de afuera hacia adentro con su respuesta. Hay otro nivel que sería un nivel donde se mantiene a mano todo lo vivido para poderlo usar, se llama nivel preconsciente. Y tenemos la parte inconsciente del yo, donde es la memoria a largo plazo y donde voy a guardar todo lo vivido. Todo eso se va a quedar ahí, pero permanecerá de manera inconsciente mientras no lo ocupe. Para poder demostrar que tengo guardadas muchas cosas ahí, siempre cuando doy esta parte de cualquiera de los cursos de conocimiento de sí mismo, invito a todos a acordarse del nombre de su maestra de kinder. Y a veces hay quien se acuerda y hay veces que no. Pero si alguien se acuerda del nombre,
Normalmente no estamos pensando en la maestra de kinder todos los días. ¿Tú te acordaste, Jimé? No, justamente estaba pensando en eso, me quedé pensando, me acuerdo de otras maestras, pero no de la de kinder. De Y kinder no. el hecho de poder recordar, bienvenida, Carla, el hecho de poder recordar alguno de estas cosas que sucedieron hace mucho tiempo nos permite comprobar que todo lo vivido lo tenemos almacenado. ¿Cuándo lo puedo recordar? Cuando necesito recordarlo. Y habrá cosas que vamos a dejar ahí guardadas y las vamos a tener que dejar guardadas porque no las hemos podido significar, organizar, acomodar en algún lado, cosas que serán en muchos casos objeto del psicoanálisis. Entonces tenemos la estructura que es lo fundamental o la base, es todo mi potencial, es donde vive que yo pueda ser Baryshnikov. ¿Por qué no soy prima bailarina del ballet ruso? En el caso de Baryshnikov es bailarín. ¿Por qué no? Porque no me interesa. Pero el potencial lo tengo. ¿Lo puedo desarrollar cuando yo quiera? Sí, tenemos un potencial infinito, pero vamos tomando de todas esas posibilidades que yo tengo, aquellas que llaman mi atención, que me interesan, y son las que voy a seguir desarrollando. Pero todos tenemos el potencial, que no necesariamente forma parte de mis herramientas que viven en esta zona, pero están acá como potencial. Una vez que yo las activo, sí pueden formar parte de lo que yo soy. Puedo aprender un idioma nuevo, puedo aprender un baile nuevo, puedo estudiar alguna cosa nueva, puedo tener experiencias nunca antes tenidas. ¿Por qué? Porque el potencial permanecerá. Y la tercera estructura es una estructura que se llama superyo. Este superyo permanece generalmente inconsciente, pero lo puedo hacer consciente cuando yo quiera. Y es un manual de operaciones. Este manual de operaciones me lo regalaron los adultos de mi vida. Normalmente los papás, que fueron los que me dijeron cómo se hacían las cosas y cómo se vivían. ¿Cuál es la ventaja del superyo? Que yo no tengo que estar teniendo una experiencia directa para poder saber qué es lo que va a pasar, pero además que se convierte en un regulador de mi actuar continuo. ¿Cuál es la desventaja del superyo? Que no soy yo, que pertenece a otros y que a veces se convierte en un juez muy severo, que me va diciendo un montón de cosas y me está fastidiando de que no fui suficientemente bueno o buena o que no actué según las reglas esperadas. ¿Este superyo se puede modificar? Sí. Pero durante la niñez y la infancia, para lo que va a servir este superyo es para tener esta capacidad de autocuidado, no tener que estar evaluando todas y cada una de mis circunstancias, lo que me permite explorar mi realidad y explorar el mundo. Ya sé que sí se hace y que no se hace, fue lo que aprendí, pero este superyo es una estructura que normalmente se dibuja en un esquema de esta forma por fuera, porque no me pertenece, sino son las reglas y normas de los demás. Mis alumnos en preparatoria, cuando les explicaba yo este esquema, me decían que era la torre de control. Y efectivamente es como una torre de control. Es una superestructura que está por fuera, no porque sea superpoderosa, aunque a veces sí aparece como superpoderosa porque nos anda regañando siempre, pero es una estructura que se puede modificar. Y para poder entender cómo funciona esto del potencial que se puede ir actualizando y generando herramientas en el contacto con la realidad, me voy a ir a la siguiente diapositiva, en la que también de forma artificial estoy tomando como un triángulo para poder ver cómo funciona esa energía, todas esas intenciones y atención que yo tengo del medio externo, para ir constituyendo mi manera personal de ser en el mundo. Y entonces hice este esquemita, donde aquí tengo el potencial puro y estos son pedacitos del yo, la parte que está en contacto con el medio externo, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Y entonces hice una animación. En la medida en que sucede algo allá afuera en el mundo y llama mi atención, lo empiezo a integrar y va a empezar a formar parte de mí.
Vamos a suponer que me llama la atención esa estrellita, le pongo flechita amarilla, que es mi energía psíquica. Sucede, la dejo en el preconsciente, sucede otra estrellita que llama mi atención y estas dos se van a reunir para construir algo más complejo que el original. Y sucede alguna otra estrellita, le pongo flechita amarilla. Voy construyendo algo que tiene todavía más sentido, más complejidad. Lo dejo a la mano y si no lo voy a ocupar, lo mando a la memoria de largo plazo. ¿Cuál es la importancia de esto? Empezar a darnos cuenta que va a funcionar la forma como yo soy en el mundo, dependiendo de aquellas cosas que llaman mi atención, que están dotadas de significado y que se convierten en herramientas y parámetros desde los cuales yo voy a vivir en congruencia conmigo. Dentro de todo este material habrá material que no se pudo acomodar, que no pude dotar de significado, y no tendría caso que se me inunde de estrellitas sin significado esta zona de aquí. De tal manera que en el preconsciente, adicionalmente a hacer la memoria a corto plazo, voy a tener unas barreras que van a impedir el paso de las estrellitas. A veces pasa una parte de la información, a veces pasa toda, como los nombres de las maestras, y a veces no pasa absolutamente nada. ¿De qué depende? De que tenga sentido para mí. El sinsentido agobia y no tiene caso que me agobie por algo. Voy construyendo sentidos y cuando ya está construido el sentido, estas estrellitas se acomodan y ya pueden pasar. Pero mientras sea algo absurdo, raro, incomprensible, insoluble, no va a poder pasar. Estos mecanismos de defensa los empezamos a usar desde el nacimiento y son con el afán de sí poder recibir cosas, pero irlas acomodando. Es como cuando llegas con todas las bolsas del súper y las tienes que ir acomodando en los diferentes lugares de tu cocina. Entonces, necesitan de pronto tenerse que acomodar y en ese momento no puedes hacer nada hasta que no hayas acomodado las cosas. Estos mecanismos de defensa entonces tendrían como objetivo dejar que estas estrellitas tomen su lugar cuando estén listas. Y el mecanismo de defensa más usado, que es un bloque, más usado en los primeros días de vida, que no deja pasar nada de las estrellitas que entraron, se llama negación. ¿Para qué me sirve la negación? Para no tener que atender las cosas que no están acomodadas. Sí, escuché cosas, sentí cosas, las dejo guardadas porque no las puedo contextualizar. Y esta negación nos sirve en los primeros meses de vida para no inundarnos de estímulos, pero también nos van a servir a lo largo de la vida, cuando nos sucede algo que no tiene sentido para nosotros. Mientras no le pueda poner un sentido, hago de cuenta que no pasó. Esa es la negación. El siguiente es la escisión, y la escisión se parece a la negación porque niego o no dejo pasar estrellitas que no he acomodado, pero dejo pasar las estrellitas de lo que sí me conviene. Y entonces vivo en mi realidad de acuerdo a mi mundo y a las cosas que a mí me tienen tranquila, sin ver lo que no he podido acomodar. El ejemplo más claro de una escisión que todos vivimos en el cotidiano sería el enamoramiento. En el enamoramiento veo todo lo bueno y maravilloso que yo creo que el otro es. Y me niego a ver todas aquellas cosas que pueden ser hasta señales de cuidado, porque aquí no te deberías de meter. Entonces, la escisión, veo lo que me conviene y lo que no he acomodado lo dejo negado. Esto no quiere decir que estas estrellitas no quieran salir a reunirse con sus amiguitas para poder dotar de sentido todo, pero es muy amenazante tener ese tiradero porque no tiene sentido. Por eso uso ese mecanismo. El siguiente que usamos también en los primeros meses de vida se llama introyección y es ir tomando todo lo que pueda de allá afuera, después lo acomodo. Como cuando te vas de shopping y empiezas a ver un montón de cosas que te gustan y dices, no lo vas a comprar todo,
Después vas a tomar una decisión. Eso se llama introyección. 4 I's porque sería introyección, imitación, identificación e idealización. Esto lo vas a usar, es introyección. Ahí están metiendo toda la información de lo que yo estoy diciendo, después la acomodan. Y vamos a ir después construyendo una identidad, haciendo una idealización, y son procesos que son continuos. Pero en los primeros meses de vida se usa mucho. Y la proyección es aquello que me pica. Prefiero verlo afuera, porque verlo adentro no sé cómo se arregla. Necesito verlo afuera para poderlo entender. Esa sería la proyección. La ambivalencia es como que quiero y no quiero, pero finalmente no quiero. Sí, ya vi todos estos vestidos. Creo que no me llevo porque la formación reactiva se parece a la proyección, pero es esto que yo siento que es inaceptable para mí porque me caes muy mal, lo convierto en lo contrario y digo, ay, qué bien me caes. Porque decirte qué mal me caes me pondría en un lugar en el que voy a tener que lidiar con tu desencanto o con tu enojo. Entonces, lo convierto en lo contrario. Esa es la formación reactiva. La anulación es, no, borrón y cuenta nueva. Vamos a hacer de cuenta que no pasó. Empezamos otra vez desde el principio. Esa es la anulación. Después vendría la racionalización, que es encontrar todas las razones y pretextos de por qué las cosas suceden. La intelectualización, que da más flujo a las estrellitas. Esta intelectualización lo que haría es darnos la posibilidad de adaptar las circunstancias. Y después el que deja pasar prácticamente las estrellitas con sublimación. Y la sublimación es poder aceptar las cosas que suceden, que no son en el sentido en que yo quería, pero que ya no me afecten. Poder hacer un cambio de una cosa a la otra, esa sería la sublimación, y entonces las estrellitas pueden ir y venir libremente. ¿Por qué estamos hablando de mecanismos de defensa en una clase de adolescencia? Porque estos mecanismos de defensa que se usaron en los primeros años de vida, los vamos a ver presentes todos los días en nuestro adolescente, no importa en qué fase del proceso esté. Y entonces a ratos todo es maravilloso o todo es horroroso, a ratos no pasó, a ratos, ay, X, borrón y cuenta nueva, es, ay, te odio, porque te amo, formación reactiva. Te tengo que explicar, o sea, escúchame, es que mira, si hubiera pasado de determinada forma, entonces las cosas serían distintas, racionalización. Vamos a estar viendo todos los usos de los mecanismos de defensa, porque todas estas estrellitas que van conformando el yo se desorganizan, se salen de control. ¿Qué es la flechita amarilla? La flechita amarilla son las fuerzas que nos mueven y que forman parte de mi propio sistema en el que yo puedo percibir algo, lo puedo sentir, lo transformo y doy una... Esto que es el punto de vista dinámico. Estoy hablando de dos cosas que mueven. Y de lo que trata es de algo que percibo y yo siento, no me siente el otro, que siento yo, que percibo yo, y que me lleva hacia la búsqueda de alguna cosa en el afuera para poder resolver mi circunstancia. ¿Qué es resolver mi circunstancia? Tener la posibilidad de perpetuarme o perpetuar mi vida y de protegerme o proteger mi vida. Esas son las dos grandes vías que voy a seguir a lo largo de mi existencia en el planeta. Quiero tener más procesos de acción y cosas que me van a... me tendría que defender. Una se llama Eros, donde lo que se busca es la posibilidad de crear, la posibilidad de integrar, la posibilidad de mantener mi vida, ciertamente la posibilidad de ser más allá de mí, en una palabra, la perpetuación, y esta se denomina también pulsión libidinal, y donde se reconoció que la trascendencia por excelencia o perpetuarme por excelencia sería a través de los hijos, por eso también se le denominó pulsión sexual.
pero en realidad es una pulsión o una fuerza o una flechita amarilla que me lleva a encontrar aquellas cosas que van a hacer que mi vida siga funcionando. Y por otro lado, cuando me voy encontrando con algo que me amenaza, voy a acudir a la fuerza de protección. Esta fuerza de protección lo que me va a hacer es encontrar aquello que es un obstáculo o una amenaza a mi vida y lo voy a eliminar para que no me estorbe. Ese bloqueo lo voy a romper y puede ser, desde luego, siempre es por una descarga motriz, que puede ser hasta por el habla, cosa que va a ser muy importante hablar de tánatos o de esta flechita amarilla, porque en la adolescencia, ¿cuál creen ustedes que sería el objeto amenazante o el mayor obstáculo que podría tener un adolescente? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Entendiendo que la adolescencia es el proceso en el que voy a pasar de ser niño a ser adulto. ¿Cuál creen que en este tránsito sería la peor amenaza? Pues las responsabilidades que vienen. La peor amenaza sería que mis papás se quieran hacer cargo de mi adultez en lugar de dejarme ser adulto. Qué fuerte, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el objeto amenazante? Lo que mis papás representan, porque si los únicos adultos de mi vida son mis papás, yo no puedo ser adulto. Por eso los tengo que desbancar. Y entonces, pues por eso arremeten contra los papás. Ya les he contado en algún otro espacio que allá cuando yo era joven, en el Pleistoceno primario, se hablaba de la chaviza y la momisa. Y yo pensaba, como yo estaba en una escuela bicultural, pensaba que momisa venía de mommy o de mamás, ¿no? No de momia. Y la chaviza eran los jóvenes y la momisa eran las momias que ya no tenían vida, ¿no? Que eran los adultos. Entonces, sí, hay que desidealizar. ¿Y por qué necesitamos desidealizar? Porque mi vida no podría ser autónoma y libre y podría yo trascender si no tuviera esta fuerza para no seguir amando a mis papás como ídolos únicos e irrepetibles, sostén de mi existencia, para yo construir mi propia adultez y mi propio sostén. Como este es algo que es para proteger la vida, vamos a ver que en esta función de eliminar aquella cosa que pudiera de alguna forma perturbar mi tránsito, lo vamos a ver mediante ataque-huida, pero es una forma que me va a permitir lograr mi independencia. ¿Por qué la independencia favorece mi vida? Porque mientras yo dependa de algo, no soy dueño de mi existir. El otro o lo otro es quien determina mi existir. Es algo que también me va a permitir ser autónomo. Y ser autónomo implicaría, no es vivir solo. Ser autónomo es ser autosuficiente. Y soy autosuficiente, desde luego, en la forma física de atender mi cuerpo y mis necesidades, pero también en la forma, en la medida en que yo puedo generar los satisfactores que requiero para sostener mi vida. Eso sería autonomía. Y esta fuerza también me permite no quedarme atado al pasado. Es poder terminar las cosas. Por eso se le llama pulsión de muerte o tánatos. Recientemente en un Analytics analizadas, me decía que estaba sacando cosas de su closet y se empezó a probar vestidos que tenía guardados ahí y que todos le encantaban y que cada vestido le recordaba algo o algún suceso de su vida. Y que llegó a la conclusión de pronto que no podían seguir viviendo esos vestidos en su closet porque esos vestidos representaban a todas las mujeres que ella ya no es. Me pareció maravillosa la analogía de decir, dejo mi pasado en el pasado, porque venir cargando mi pasado impide que yo camine hacia mi vida y mi futuro.
Y después, ¿cómo fue que nos fuimos relacionando con el mundo externo? Pues al principio de nuestras vidas estuvimos relacionándonos desde la denominada etapa oral, cuya finalidad era que yo pudiera, ante mi carencia, reconocer que no depende de mí, sino depende de mi relación con alguien más y construir mi concepto. Esto sería en relación con personas. Soy carente, alguien me completa, el que me completa me controla, o estamos separados y no me le puedo separar, me le tengo que colgar, porque si no, como todavía no tengo las habilidades para poder hacerme cargo de mí, me moriría. Y en esta etapa oral, lo que se construye como estructura psíquica es el yo soy y soy en un cuerpo. En la siguiente fase, cuando empieza la locomoción, aunque soy carente, me voy dando cuenta que me puedo acercar y alejar a voluntad. Y en este acercarme y alejarme a voluntad, voy aprendiendo los modos como se vive. Y psíquicamente lo que construyo en este momento es la posibilidad del yo quiero. Se construye la voluntad. Y en un tercer momento, que es la etapa en la que se va a consolidar la identidad infantil, soy carente, me acerco y me alejo a voluntad de alguien que aparentemente lo tiene todo, cuando descubro que este personaje, a quien yo lo veía como omnisapiente, omnipotente, omnipresente, veo que mira con admiración a alguien más, y eso me va a permitir reconocer que en mi realidad hay quienes tenemos deseos, tenemos carencias, tenemos espacio para seguir aprendiendo y que cada quien aprende a su propio ritmo. ¿Y eso qué significa? Reconocer que los demás son sujetos. No son mis cosas para mí y mi beneplácito, son personas que cada quien tiene su punto de vista, su forma de hacer las cosas. Y en ese momento renuncio, o es la posibilidad de aprender a renunciar sobre aquellas cosas que no me interesan o que no seré. Y eso es lo que me hace realmente libre. Porque no solamente es evaluar y elegir, sino renunciar a todas las cosas que ya no voy a seguir usando o utilizando, o cosas que son sueños imposibles o fantasías. ¿Por qué lo pongo en estos tres niveles o en estos tres momentos? Porque son las fases que van a ser toda la construcción de mi psiquismo. Soy, quiero y tengo la capacidad de ser libre y de reconocer al otro como sujeto. Y aquí llego hasta los 5 años, teniendo ya muchas habilidades y ya con toda mi construcción psíquica completa, puedo seguir integrando muchas más estrellitas, porque ya sé quién soy, puedo tener experiencias y lo que no logré, lo que no me gusta, lo que pensé que era pero no es, lo puedo dejar ir. Y vamos funcionando más o menos, gracias también al super yo, en los siguientes años de vida. ¿Qué logré hasta los 5 años? Y de hecho hasta los 10. Que ya sé quién soy, qué hago, qué me gusta, que puedo aceptarme, que tengo esta forma de autocuidado y de controles míos, en parte por el super yo, que ya puedo dejar de ser explosivo, puedo dejar y que puedo tener esta estabilidad para poderme expresar y resolver las diferencias con la realidad externa. Se ha establecido el sentido de tiempo y entonces me puedo reconocer en el tránsito de mi vida entre pasado, presente y futuro, con ese sentido de continuidad de mí mismo y donde puedo tener esta capacidad para sí organizar el pensamiento. Y al inicio de esta charla les decía yo que si el adolescente pudiera poner en orden sus pensamientos y pudiera poner en palabras lo que siente, ese sería proceso secundario. Pero el adolescente ya no va a poder. Pero de niños podía, sí, pero va a dejar de suceder. Tendrá como esta capacidad para pertenecer al grupo y todas estas cosas maravillosas que se fueron dando, donde siempre va para adelante, donde
puede encontrar allá afuera lo que resuelve su demanda interna, que se llama función sintética del yo, donde puede tolerar que las cosas no le salgan, que puede postergar, que puede construir metas realistas. De pronto, se va para atrás. Porque ¿qué es la adolescencia? Es la pubertad, que sería la transformación del cuerpo. Y en un cuerpo que cambia, se cambian los modelos de interacción con la realidad. Y tengo que volver a hacer mi identidad completa from scratch, ahora en un adulto. Son todas las etapas en las que vamos a estar ajustando, porque el objetivo de este proceso sería: soy un niño completo, vivo perfecto en este cuerpo, me las sé de todas, voy para adelante, y de pronto me quitaron el cuerpo. Tengo que volver a hacer toda la adaptación en un cuerpo adulto. Este cuerpo que cambia es un cuerpo que va a empezar a mostrar un crecimiento acelerado. ¿Cuándo empieza a suceder el crecimiento acelerado? Cuando, de acuerdo a mi biotipo, mi cuerpo supone que tengo suficientes herramientas para poder ser independiente y autónomo. Entonces, cuando tenemos chavos que ya son como súper autónomos y tenemos esta cosa deliciosa de seres viviendo en nuestra casa, de pronto, de la noche a la mañana, empiezan este crecimiento acelerado y esta derrama de estos neuropéptidos llamados hormonas o mensajeros, que van a causar un montón de sensaciones nunca antes vividas en el cuerpo. Estas hormonas que se van a secretar, que son del hipotálamo y que van a mandar toda la información a la glándula maestra, que es la hipófisis, y hacia el resto del cuerpo, va a empezar, para empezar, a activar unos mensajeros que no se necesitaban en un cuerpo de niño y que tenían que ver con la capacidad de perpetuar la vida a través de la reproducción. Estas se llaman hormonas gonadales o gonadotropinas. Y antes esas no habían estado circulando por mi cuerpo. Van a empezar a circular en este momento. Las hormonas que voy a empezar a sentir circulando en mi cuerpo, que son las hipofisiarias, tienen que ver con la hormona de crecimiento humano, donde voy a tener este crecimiento acelerado, que siempre digo que crecemos con el síndrome de la pasta de pay. Y la gente me pregunta, ¿por qué la pasta de pay, María? Porque cuando estiras la pasta de pay o de galletas, siempre se estira chueco, nunca se estira derechito. Y unas partes crecen más y quedan más flacas y otras crecen menos y quedan más gordas y sale todo así como todo torcido. Nuestro cuerpo crece así. Crece así y además tengo esta alta derrama de hormona de crecimiento humano. Después voy a tener activación, que se llama adrenocorticotrópica, de un montón de activaciones en suprarrenales que incluirán algunas de las hormonas gonadales. Las hormonas tiroideas van a empezar a fluir para lograr este crecimiento, para alterar todo el metabolismo, y vamos a tener estas dos hormonas nuevas también. Estas son nuevas, estas nada más se activan, estas son nuevas también, que la hormona luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante va a tener efecto sobre todo lo que tiene que ver con en las niñas con los ovarios y en los hombres con los testículos. Y la hormona folículo estimulante va a ser producida ahora por las propias gónadas. Y ahí se van a producir estrógenos, progesterona y testosterona. Las mujeres producimos testosterona, pero una cantidad muy bajita para mantener nuestra masa muscular en nuestros ovarios, pero es una parte muy chiquita. Y vamos a producir en las suprarrenales las hormonas que son las compensatorias. Nosotros producimos andrógenos y los hombres necesitan producir estrógenos para el funcionamiento cardíaco y para la textura de la piel, entre otras cosas. Toda esta bomba, de la noche a la mañana, se derrama. ¿Alguna vez se han sentido raritos porque traen el azúcar baja, la presión baja, ¿no? Bueno, una cosa parecida. O sea, mi cuerpo se siente muy raro y no sé qué me pasa. Porque tengo todas estas hormonas dándome vueltas. ¿Qué efectos tiene? Que crezca yo de forma irregular, que cuando todo se vacíe en mi cuerpo,
me siento mal y este cuerpo no lo reconozco, se siente rarito. Y efectivamente empezarán a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Cuando empiezan a aparecer, que sería el vello, que sería crecimiento de mamas, el crecimiento de gónadas, lo que vamos a empezar a sentir como niños es, no inventes, ya llegué al punto de no retorno. ¿Qué voy a hacer? Me cambiaron el cuerpo, como si fuera una película. Tengo que, ¿cómo le hago para controlar? Quienes padecen estrés y controlitis aguda, ya me imagino cómo se pasaron sus adolescencias, de angustia, de perder el control. Todo el mundo control. Serán otro tipo de reacciones como no quiero que me vean y porque no quiero que me vean, me escondo detrás del acné. Que la paradoja es que hace que me vean. Por ejemplo. Vamos a empezar a ver cómo dicen, espérame, voy para atrás a ver si encuentro tierra firme. Y entonces van a empezar estas conductas maravillosos, de pronto se van a convertir en muy infantiles, muy absurdos, lloran de todo, se enojan de todo. Vamos a ver procesos regresivos. Podían hacerse cargo de ellos y ahora no hacen nada que tenga que ver con su autonomía, entre otras, ni quererse bañar. Viven en un descontrol absoluto. Los vemos como que están así, con una cara desagradable, no quieren hacer nada, están perennemente tristes y de concentración ni hablamos. ¿Por qué? Porque nada funciona. Mis papás me engañaron, no fui el niño perenne, no viví como los niños perdidos de Peter Pan, donde siempre podía haber jugado la vida entera y ellos se hacían cargo de las otras responsabilidades. Y además hay el rechazo a los padres, pues por el tema que justamente acabamos de comentar hace unos minutos. Y entonces rechazo a mis papás, pero no me puedo quedar ahí nada más. Necesito empezar a encontrar a quién le pasa lo mismo que a mí o quién sí tiene la respuesta, porque mis papás no me la van a dar. Las respuestas que me dieron no me sirven. Ve dónde estoy, nada más, ¿no? Y vamos a ver algo que define, y es, primero dicen no y después averiguan. Yo digo que todos estos son políticos de oposición, porque hay que ser contreras, nada más. Aparece caos en todas las estructuras y pongo aquí un rompecabezas porque yo tenía armado mi rompecabezas de quién yo era y de cómo funcionaba y el marco me lo hicieron grande. ¿Y qué pasó con las piezas? Todo se cayó. Ni cuenta me doy que ahí están, pero todo se cayó. Y entonces, esta percepción de sí mismo, del yo soy, ¿se acuerdan en qué cuadrito estaba? Que estaba en el primer bloquecito. Pues el yo soy ya no existe. Me tendría que regresar. Tengo que volver a ver cómo es que me relaciono con los demás, porque si no soy, ¿cómo me relaciono? Qué angustia, ¿verdad? No pueden ya pensar, no pueden aprender. ¿Cuál es el objetivo principal del adolescente en este momento? ¿Cómo si soy? ¿Cómo me quito lo invisible? ¿Cómo reacomodo? Nada me sale. Crecí raro y tiro las cosas. No veo bien, no puedo pensar. Qué angustia. Es vivir una pesadilla. Bueno, caos en el propio cuerpo. Y entonces empiezan, además de todo, a tener que procesar un duelo. Dios bendito, ¿qué voy a hacer ahora que perdí mi cuerpo? Y tengo que reconocer que nunca más volveré a tener una vida de niño. Inestabilidad, desesperanza, soledad, nadie me entiende, no me puedes ayudar,
vete de aquí, no quiero vivir. Lo que va a suceder entonces es que Quería comentarte, María, digo, yo que tengo los dos adolescentes, niño y niña, todo eso del duelo del cuerpo y todo eso lo veo como más marcado en Sofía que en Memo. A Sofía sí la veo sufrir por todo ese cambio que ha tenido, ¿no? De verse en un cuerpo diferente, que a Memo, o sea, en él no vivía esa parte, él no lo comentaba, él no lo hacía evidente. notar, y con Sofía, todo eso que mencionaste lo noto muchísimo. Sí, tenemos personalidades distintas Uh-huh. y tenemos miradas distintas, Sí. porque a veces no sabemos qué estamos mirando y si no tiene sentido, no existe. Ok. Como papá. Uh-huh. Gracias. No, gracias por tu intervención, porque creo que también es algo que nos clarifica. ¿Quieres comentar algo, Irene? Sí, sí, yo que tengo adolescente, mujer, o sea, todo esto que acabas de decir, María, ella lo hace al 1000%, ¿no? Al 1000% totalmente, ¿no? Cada una, o sea, realmente aquí viendo, todas las estoy palomeando, ¿no? Entonces, no, ahí creo que ahí para mí se ha sido como que, híjole, ¿no? No sé, a lo mejor por la misma situación pega mucho más esta situación en mujeres, ¿no? O por igual. En mi práctica psicoanalítica de ya décadas, ustedes lo saben, que tengo lo mismo analizadas y analizados con chavos, con chavas y con adultos, es por igual. Lo que pasa es que sí depende de la personalidad. Hay quienes lo tienen más para afuera, hay quienes lo viven más para adentro y depende de la identidad de cada quien. Esta personalidad de cada quien es único y irrepetible con tema, todo su sistema operativo. Okay. Con estos cambios, pues de nada me sirve empezar a querer evaluar la realidad y entonces el yo renuncio se desintegra. Después voy por el yo quiero. No sé ni qué quiero, porque lo que quiero creo que no existe. Y si no existe, ¿cómo lo quiero? Y entonces también se va a perder esta posibilidad combativa o esta posibilidad de la voluntad. Y se va a perder también el cuerpo. Y lo que vamos a ver es que de pronto van a ser como bebés y están tratando de buscar su cuerpo. ¿Y cómo encontramos nuestro cuerpo cuando éramos bebés? Pues primero había que sostener la vida. Pero como no teníamos dientes, entonces comíamos papillas. ¿Y qué creen que va a hacer su adolescente en las primeras fases? Va a comer puras cosas de fácil deglución, papillosas. Algo que a mí me pareció como una forma de ejemplificar entre el niño y el preadolescente en cuanto a alimentos. El niño, en esta fase maravillosa que tiene de ser un adulto chiquito, si comiera un gansito, quiere que esté íntegro el gansito, ¿no? Y el adolescente, bueno, y lo va a destapar con cuidado y que esté perfecto el gansito. El preadolescente, bueno, prepúber, que está en esta etapa, lo aplasta, le abre un ladito y cuando los vemos teniendo estas conductas de ingerir alimentos papillosos y tener esta práctica de succión, es cuando también se inventó esto de abrir los envases de juguitos y demás de plástico por la parte de atrás para succionar. Ahora ya no lo tienen que hacer tanto porque todas las botellas deportivas tienen chupón, ¿no? Entonces ya lo tienen más a la mano y se ve muy fancy porque son grandes y es que van a hacer ejercicio, entonces traen su botella de chupón.
¿no? Les gustan cosas que se puedan tragar rápido, que no requieran masticar. Cuando tú les das algún platillo que requiere masticación, se tardan años o no se lo comen. Sí, su predilección son los empanizados, pero delgaditos, pero de fácil comer para poder comer con los dedos, papas, puré, carne molida, hamburguesas, pasta, puras cosas que sean fáciles de tragar sin morder. Y en el caso de los varones, de los ejercicios que les gusta hacer o competencias, es saber quién se come una hamburguesa pequeña de cualquiera de estas cadenas de hamburgueserías, una pequeña de un solo bocado. A ver si les cabe en la boca. Es de las cosas que les gusta jugar. ¿Por qué? Porque están tratando de encontrar su cuerpo. Entonces, a ratos lo encuentran, pero después se vuelven muy combativos, ¿no? Porque quiero. Y vuelven a estar en ceros, ¿no? Se llega de nuevo a cero. Y ya estando en 0, 0, 0, 0, con todo el tiradero, con todas las piezas del rompecabezas afuera, va a iniciar el proceso de reconstrucción que va a verse ya como más reflejado en las diferentes etapas que voy a ir explicando a lo largo de nuestros encuentros hasta poder construir otra vez su adultez. Es el mismo formato, pero ahora hecho con todos los elementos y herramientas para poder tener autonomía, independencia y autocuidado, ¿no? Entonces va a ver, sí, adelante. Una pregunta rapidísima ahorita que comentabas cómo comen y todo eso. Memo, 18 años. ¿Tiene algún significado que se retacan la boca de comida y hablan con la boca así, llena de comida? Es así de, no hables así, no me enseñes tu comida tan retacada y hablando así. ¿Qué es eso? Y no entienden, por más que se lo repites. No entienden. Así de, no hables con la boca llena, pásate los bocados. Pero no, ¿tiene algo? Puede ser que esté transitando por un momento de mucha ansiedad. Cuando tenemos Ajá. ansiedad necesitamos como recargar nuestro cuerpo de nutrientes y de para poder funcionar, para poder solucionar. Puede ser que también, aunque tenga 18, no quiere decir que ella es adulto, está en una transición final y hay como esta necesidad de poder integrar lo más que pueda. Es una voracidad asociada a cómo introyecto más. Okay. Cuando puse las flechitas, que les puse las 4 I's, que después les voy a mandar las presentaciones, o sea, para que la tengan. Pero qué bueno que van tomando nota. Sí. Lo que vamos a ver entonces es que en esta etapa vamos a estar viendo duelos, que es algo que se tiene que resolver, todo lo que tengo que dejar ir. Empezar a ver que dentro de todo esto necesito dejar ir mi cuerpo. Esta fotografía me encantó. Es una composición ahí medio extraña, pero refleja el punto. Se necesita volver a construir la identidad y se necesita reconfigurar la relación con los padres. Los padres del niño no son los padres del adulto. Y ahí es donde nos pega a nosotros también. Porque toleras, soportas, acompañas, vigilas, pastoreas el tránsito. Cuando salen de ahí, es un adulto. Acá tratabas al niño. ¿Cómo trato al adulto? ¿Cómo se trata a un adulto? Y entonces no solamente estamos metidos en este caos y en este desorden de la casa, sino cuando eso termine, tendré que haber hecho algo distinto. Lo cual también a nosotros nos supone cambios. Entonces, la adolescencia es acomodar
flechitas amarillas, estructuras, formas de relación, formas de ser en el mundo hacia un cuerpo adulto. Y va a suceder a partir de los primeros signos puberales hasta más o menos los 22 años. Algunos autores lo sitúan alrededor de los 20, pero yo ahorita estoy viendo que más o menos el ingreso a la adultez está siendo alrededor de los 25. Quienes ingresan, porque tengo unos jovencitos de 92 que todavía no son adultos. El cuerpo físico puede ser adulto, pero la transformación no. Y lo que marcan algunos otros autores sería cuando ya puedo tener un papel adulto en mi sociedad. ¿Qué necesito hacer en esta etapa? Adaptaciones físicas y psíquicas. Volver a desarrollar ahora habilidades, capacidades, estructuras, modelos de vida, formas de ser en el mundo, que creo que no tengo porque se destruyó todo, hasta que voy a mis piezas de rompecabezas y las empiezo a adaptar y voy a hacer nuevas también. Algunas otras voy a integrar para conformar esta nueva identidad. Se pretende que ahora deje a los padres, pero no es a mis papás físicos, sino esta fantasía de que alguien se hace cargo de todo y yo me puedo ir a dormir. Y toda esta reorganización para poderme llevar a que yo sea un adulto que pueda protagonizar mi vida. Queremos, entonces, hacer toda esta transformación que culminaría con el proceso de desprendimiento que inició en el nacimiento. Ya no vivo en otro lado, sino he iniciado mi propio recorrido de mi vida. Tener esta identidad definida, tener esta capacidad para hacerme cargo de mí en una forma autónoma o valerme por mí mismo, tener esta capacidad para ser yo quien yo me acerque a mí, las cosas que a mí me resultan satisfactorias, gratificantes, saciantes a mí, no lo que los otros dicen, que es la capacidad para encontrar esas nuevas fuentes de gratificación, nuevas relaciones interpersonales, ahora desde otro lugar, no desde el infantilismo, tener esta capacidad para generar satisfactores de forma creativa, poder transformar mi realidad, que eso sería el trabajo, y la familia, que implicaría, aunque no construya una familia, tener la capacidad para hacerme cargo de aquellos que están en vías de desarrollo y acompañarlos en su proceso hacia su autonomía. Eso es tener capacidad para la familia. Encontrar el lugar donde yo me siento cómodo y donde es en congruencia conmigo mi forma de vivir y de operar en el mundo, reconciliándome incluso con mi comunidad, y poder en todo caso, al ser libre, productivo, autónomo, independiente y creador, ser dueño de mi vida. Eso es lo que queremos que suceda al final de este proceso, que nuestros hijos se adueñen de su vida. Eso es como los queremos ver. Aquí hay algunas etapas de periodo. Está propuesto de acuerdo a cómo funciona la media en México, ¿no? La preadolescencia aparecerá en promedio en las mujeres alrededor de los 11 años en México, en los varones alrededor de los 13. La adolescencia temprana abarcaría de los 11 a los 13 en las niñas, en los varones aparecería un poquito más tarde. Vamos a ir hablando de casi todos estos elementos, ahora entremos a cada una de las etapas y por qué es que hay una diferencia entre niños y niñas en México. Estos son los modelos, pero en general en el mundo. Y yo les había dicho que el parámetro central es cuándo arranca el crecimiento acelerado, cuando de acuerdo a mi biotipo, mi naturaleza mía me dice que ya adquirí todas las herramientas propias de mi especie para poder entonces continuar con el crecimiento que se suspendió cuando tenía yo 6 años, que se llama latencia.
para poder entonces ser un adulto de mi especie. Y depende del biotipo. Y el biotipo está determinado por la zona geográfica ancestral desde la cual provengo. Con todas las migraciones, de todos modos, pues hemos sufrido muchas modificaciones. Ya no necesariamente la zona geográfica del planeta en la que vivo determina este tipo de momentos en los que arranca el crecimiento acelerado de nuevo, pero tendría que ver con qué tan inhóspito es mi entorno o qué tan accesible es mi entorno. Hay quien habla hoy por hoy en el mundo le llaman latencia abortada, es decir, que estamos viendo a lo mejor que arrancan sobre los 9 años estos procesos, 9, 10 años, pero tendría que ver desde luego con el biotipo y el otro con el estilo de vida que estamos viviendo. Hoy es fácil, hoy es menos fácil, hoy me representa más amenaza, me representa menos amenaza. ¿Qué más cosas tengo que aprender en el periodo de aprendizaje? Porque una vez que salga de la adolescencia es como ya todo lo que tenías que haber aprendido lo aprendiste en la primaria, vas a transitar la noche oscura del alma y vas a salir siendo adulto como adulto. Y te pones en ese momento, o sea, ya no hay de, tengo tiempo de aprender otras cosas, las herramientas básicas ya las tengo. Entonces, por eso depende del biotipo y depende del contexto y el entorno. Entonces, la adolescencia temprana para las niñas sería alrededor de los 11 años, arrancar, puede empezar a los 13. Después tenemos la propiamente tal, que en las niñas sería a partir ya, la adolescencia, a ver, la preadolescencia o la prepubertad. La prepubertad, que serían los cambios físicos en el cuerpo, es cuando empiezan todos estos signos raros, donde empiezan a crecer raro y hay como todos estos neuropéptidos llamados hormonas dando vueltas por el cuerpo, estos péptidos. Y en el momento en que arranca la menarca o la primera regla en las niñas o el primer sueño húmedo en los niños, es cuando ya hablamos de pubertad, porque ya empiezan a activarse las gónadas o los procesos reproductivos. Y ahí es donde ya le llamamos francamente pubertad y francamente adolescencia. Entonces, las niñas, en promedio en México son 12 años y para los varones el promedio en México para arrancar con estos procesos serían 14, de tal manera que la adolescencia propiamente tal, aquí vemos en estas escalas, a veces los chavos entran a la adolescencia propiamente tal apenas hasta los 15 o 16. La adolescencia tardía puede ser a los 17, 18 y la postadolescencia, de acuerdo a algunos autores, podría terminar a los 20, de acuerdo a mi experiencia actual por la moratoria social para poderlos integrar al mercado laboral y para que puedan terminar las carreras. Antes terminábamos las universidades en máximo 4 años, entonces entrabas a los 18, salías a los 22 y ya habías tenido prácticas profesionales. Hoy entre los horarios, pero que si se van de año sabático, pero que si hacen una especialidad, entre una cosa y otra, las carreras se están terminando hasta los 25 años. Y de ahí hacen un posgrado. Entonces, cuando se suman al mercado laboral, a veces a los 30. Y mientras no tengas capacidad de autosuficiencia económica, no eres adulto. Y finalmente, para ir cerrando nuestra sesión de hoy, habíamos comenzado con este pensamiento de un adolescente, ¿no? ¿Qué pensaría un adolescente o cómo lo podría palabrar? Y cómo termina de pensarse ese pensamiento. Este chavo desea los privilegios que tiene ser adulto, pero por otro lado, se añora la infancia. Hay que enterrar el cuerpo de niño. Hay que renunciar a esos padres que permitían ser dependiente, vivir despreocupado, renunciar a los padres que se hacían cargo de todas las responsabilidades. Y ahora deberá empezarse a hacer cargo de su propia vida y hacer las elecciones que la conformen. Y esto pues ha sido un primer mapa, una primera
aproximación a lo que sería todo este proceso, para poder saber dónde estamos parados, todos los que convivimos con adolescentes. Tendremos también que ir viendo, desmenuzando cada una de estas etapas para poder comprender cada uno de estos momentos y poder entonces responder ante la demanda o la interacción con este chavo, con este adolescente, de manera que podamos promoverlos, fomentar que el proceso suceda. Que suceda el proceso no significa libre de dolor, no significa libre de enfrentamiento, no significa permisividad. Y eso lo hace complejo todavía. ¿Cuál es el justo equilibrio? Pero vamos a ir construyendo estos